¿Cómo están? Nuevamente estamos en una conversación de este ciclo de liderazgo y en la sociedad del riesgo, y en esta oportunidad estamos con Darío Rodríguez. Eh, eh, Él es un sociólogo de mucha experiencia, de mucho trabajo, tiene un PhD o un doctorado en sociología en la Universidad de Alemania, no sé, después Darío tú me dices bien cómo se pronuncia, pero... eh, y también es Bielefeld. sociólogo, ¿ah? ¿Perdón? Bielefeld. 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 Ok, de la Eso. Universidad de Bielefeld en Alemania, sociólogo también de la Universidad Católica de Chile. Ha escrito varios libros asociados a temas de gestión y otros ámbitos. No sé si me lo puede confirmar, pero también creo que es uno de los traductores de Luhmann en varios libros eh, que están obviamente circulando de Luhmann en español. Y también trabajó en el doctorado que realizó en Alemania con Luhmann. Así que algo tenemos que conversar y algo vamos a ver acerca de organizaciones, sistemas y, como siempre digo, y otras hierbas más. Así que Darío, bienvenido, y si quieres presentarte un poco, siempre yo les pido a las personas con las que converso, a los académicos, si se pueden presentar un poco. Todos me dicen que es un poco difícil hablar de uno mismo, pero si puedes contar un poco de qué va tu vida hoy y en qué estás y qué te mueve también en el ámbito de la gestión organizacional. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar esta conversación. Bueno, muchas gracias, Claudio, por esta invitación. Realmente es un gran honor para mí tener la oportunidad de estar en este ciclo que tú estás organizando y que me parece sumamente interesante. Respecto a mí, yo estoy en este momento trabajando media jornada en la Universidad Diego Portales, en Sociología, Universidad Diego Portales, y sigo todavía investigando sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es el de la cultura organizacional. Súper. Entonces, en eso hemos hecho algunas asesorías. Por ejemplo, acabamos de concluir una asesoría que hicimos estudiando la cultura organizacional del Poder Judicial chileno. Y fue Wow. una cosa muy, muy interesante porque ocurrió una situación que era inesperada, pero que fue fantástico. Lo que pasó fue que tú sabes que en ciencias sociales, ya lo decía Comte, no se puede hacer experimentos. Tú no puedes, te fijas, poner a un grupo social bajo una determinada situación experimental para ver qué pasa. ¿No? Porque hay un problema ético ahí. Tú no puedes manipular a la gente, tú no puedes ponerla en situaciones anormales. ¿Ya? Entonces, bueno, Comte decía, lo que se puede hacer, y él sugería que se hiciera, es tratar de aprovechar lo que él llamaba experimentos naturales. ¿A qué se refería? Por Ya, es ejemplo, de interesante. pronto hay un terremoto en algún lugar, y entonces él decía, bueno, aprovechen los sociólogos de ir allá, e investiguen qué pasa, traten de ver cómo son los comportamientos humanos y qué sé yo, porque ahí se produce una situación anómala que no ocurre habitualmente y que hay que aprovechar para saber si el ser humano desarrolla ciertas características, ciertas prácticas, ciertas formas de enfrentar el problema que sean diferentes a la forma habitual en que las personas se relacionan en casos de normalidad, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, te cuento esto porque nosotros empezamos a hacer ese estudio de cultura organizacional en la parte cualitativa, que era la primera, lo empezamos a hacer en agosto del año pasado. Ya. Y llevábamos exactamente el 50% de las entrevistas hechas cuando se produce el estallido social. Y Wow. entonces yo al principio me asusté porque dije, mira, esto va a significar que no vamos a poder continuar. O sea, imagínate, el Poder Judicial se vio tremendamente tensionado, o sea, empezó a aumentar el número de personas que llegaban detenidas, empezó a aumentar la exigencia al Poder Judicial de responder. Y en una situación en que había protestas, había a veces atentados, había gente que
que se paraba frente a los tribunales o frente a los juzgados, gritando y con pancartas. Entonces dije, esto no va a permitir que sigamos. Pero nuestra contraparte, ¿ah? La gente que estaba, la gente del ministerio que estaba allí a cargo de eso, fueron excelentes. O sea, realmente ellos fueron personas como muy entregadas y muy profesionales, y entonces consiguieron que nosotros pudiéramos continuar con la parte cualitativa, con el 50% de la parte cualitativa que nos faltaba, en el periodo de movilización. Entonces fue una cosa maravillosa, porque en realidad tuvimos un antes y un después, ¿te fijas? O un antes y un durante, ¿eh? Que es una cosa absolutamente impensable, y que resultó casi como que lo hubiéramos planificado, porque 50 y 50, ¿te das cuenta? O sea, una cosa realmente increíble, y quedamos muy satisfechos, muy satisfechos. Fue un estudio muy interesante. Y ahí, por supuesto, la gente del Poder Judicial se portó estupendamente bien, o sea, ministros, jueces, funcionarios, administradores, personas muy importantes y con mucho trabajo, que siempre se dieron una hora para poder conversar con nosotros. Así que fue estupendo. Bueno, en eso estoy, o sea, siempre dedicado al tema de la cultura organizacional. Bueno, es eso básicamente. Hay un tema ahí siempre que Peter Drucker dice que la cultura se toma desayuno con la estrategia ¿cierto? O la cultura desayuna la estrategia. Y también hay un tema del concepto de cultura. Definiciones de cultura, Darío, no sé si llegamos a consensuar que hay como tantos libros de análisis de cultura, pero generalmente las personas dicen que la cultura es el conjunto de creencias, valores, normas y prácticas de una organización, que es como lo normal que uno habla, ¿cierto?, en el tema de la cultura. Pero en el libro diagnóstico organizacional que tú trabajas, obviamente tú trabajas el concepto de cultura organizacional. En ese libro, uno de los temas que tú presentas es el tema de hacer un análisis de la cultura, y ahí defines la cultura, y voy a citar, como el conjunto de premisas básicas sobre las que se construye el decidir organizacional. Exacto. Si alguien lo viera de una manera, diría, pero esto sería como un ladrillo en la cabeza, distinto al concepto normal de creencias, valores, normas y prácticas. ¿Cómo se puede desarrollar esa definición de conjunto de premisas básicas sobre las que se construye el decidir organizacional? No sé si nos puedes contar acerca de eso, porque sí, es interesante como otro foco. Sí, perfectamente. Mira, no es contradictorio con el otro concepto de cultura, sino que es un poquito más amplio, ¿no? Trata de abarcar no solamente creencias, no solamente valores, no solamente supuestos básicos, sino que todo aquello que tú tienes que considerar al momento de tomar una decisión. Aquellas premisas sobre las cuales tú tienes que decidir. No son tampoco decisiones previas. Si fuera una decisión, tú ya no decides, tú lo que haces es seguir la orden que viene de esa decisión. Una premisa es algo que tú tienes que considerar. Te toca tomar una decisión y tú tienes que decir, mira, ya, estas son las condiciones en las cuales estoy, y dadas estas condiciones, voy a decidir, por ejemplo, que voy a hacer tal y cual cosa para evitar que pase tal otra. O voy a hacer esto para aprovechar esta tendencia. Esas son las premisas. Ahora bien, no son todas las premisas. No todas las premisas de la toma de decisiones son parte de la cultura. Son solamente, y aquí se pone la cosa, parece más difícil de entender, pero es más clara. Son solamente aquellas premisas que son indecididas e indecidibles. Desarrolla más, está muy bien. E indecidibles. Ahí suena un poco más raro, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la cosa no es tan rara. Tú cuando lo expliques te va a quedar absolutamente claro. Se trata de lo siguiente. Hay algunas premisas de la toma de decisiones que son decisiones previas. Tú, por ejemplo, para tomar una decisión, si tú eres un funcionario de una empresa importante, tienes que considerar como premisa toda la planificación estratégica. Absolutamente. De esa organización. Tienes que tomar una decisión, y bueno, tú no puedes tomar una decisión que vaya en contra de la planificación estratégica, porque inmediatamente estarías introduciendo un sesgo muy importante que probablemente iría en contra de lo que la organización ha decidido para sí misma.
Entonces, todas las decisiones de los jefes anteriores a ti también son premisas para tu toma de decisiones. Pero esas no son parte de la cultura por el simple hecho de que son producto de decisiones. Y cualquier decisión puede revertirse con otra decisión. Por ejemplo, antes del coronavirus, ¿no es cierto?, una organización cualquiera puede haber decidido, mira, voy a mandar a mis ejecutivos a hacer un curso en Brasil. Y van a irse, ¿no es cierto?, durante todo el mes de abril, ¿no es cierto?, y van a estar allí en Brasil y después vuelven con este conocimiento. Bueno, aparece el coronavirus, aparecen todas las cuarentenas y qué sé yo, y de pronto esa decisión que estaba tan clara y que se estaba siguiendo rigurosamente, estaban comprando pasajes, estaban haciendo evaluaciones de los cursos, etcétera, todo lo que corresponde a eso. Bueno, en ese mismo momento se dice, no lo podemos mandar, lo vamos a suspender esto y hasta que haya una condición de normalidad, ahí vamos a volver a pensar siquiera si que podemos mandar o no a estos ejecutivos a hacer lo que habíamos proyectado. Y no pasa nada con la organización. ¿Por qué? Porque una decisión que se tomó después, porque las circunstancias lo aconsejan, se decide de manera distinta. ¿Ya? Eso no es cultura. La cultura son aquellas premisas que, igual que estas premisas, tienen que ser consideradas al momento de decidir, pero que no se ven como producto de decisión, se ven como que no se pudiera decidir sobre eso. Y se ven además como que, aunque se pudiera decidir sobre eso, no se ha decidido sobre eso. O sea, por eso que son indecididas e indecidibles. Las indecididas son aquellas sobre las cuales se podría haber decidido, pero no se ha tomado ninguna decisión. Por ejemplo, el paternalismo. El paternalismo es una característica cultural muy fuerte en Chile, hoy día mucho menos que antes, ¿no? Ha ido disminuyendo la influencia del paternalismo hoy día, pero durante todo el siglo pasado fue fortísimo y todavía quedan algunos reductos fuertemente paternalistas. Bueno, nunca se ha decidido en Chile hacer de eso una decisión, hacer de eso parte de la gestión. Por el contrario, nosotros tenemos un modelo occidental de gestión que no considera el paternalismo. El paternalismo es un problema. Y entonces nuestra gestión no es paternalista. Lo que no significa que no haya paternalismo en la gestión. Eso nadie decidió que se hiciera. Nadie decidió, mira, vamos a gestionar esto paternalistamente. ¿Por qué? Porque eso está en la cultura y lo vamos a gestionar así porque nos va a ir bien. Eso no se ha hecho en ninguna parte. Pero sí lo hicieron los japoneses. Los japoneses tienen también un fuerte paternalismo en su cultura, porque, tú sabes, el paternalismo chileno viene de la hacienda, del fondo. Exacto. Nosotros venimos saliendo del fondo, o sea, hasta los años 50 aproximadamente del siglo pasado, la gente estaba en el campo. La migración campo-ciudad se produce, ¿no es cierto?, en los años 50, en los años 60 ya tenemos las poblaciones marginales y todo eso de la enorme migración campo-ciudad que ocurrió en la década de los 40 y los 50. Entonces, eso hace que las empresas en Chile tengan fuertemente impregnada el paternalismo y que haya muchos jefes que son paternalistas, especialmente los más viejos, y muchos trabajadores que también lo son. O sea, que esperan una relación paternalista con sus autoridades. Pero eso no se ha incorporado jamás en la gestión. Los japoneses, en cambio, sí lo incorporaron. Los japoneses vienen saliendo no del fondo, sino que del feudo. Sí, ellos eran un país feudal hasta principios del siglo XX. Entonces, tienen una cultura fuertemente paternalista, pero ellos, en vez de ir en contra de ella y decir esto, vamos a crear una empresa que no sea paternalista y no vamos a aceptar el paternalismo, en vez de haber hecho eso, ellos dijeron ya, construyamos entonces un modelo de empresa que sea paternalista. Entonces, el moderno feudo japonés se llama Toyota, Mitsubishi, Sony. ¿Te fijas? Son enormes empresas que protegen al trabajador, lo contratan de por vida o por muy largo plazo, le dan todo lo que él necesita y él trabaja feliz toda su vida en esa empresa
y poco a poco se va transformando en un Toyota Manto, fíjate, ¿ah? Es un tipo que muchas veces la forma de reclutamiento es muy significativa. Por ejemplo, en el modelo occidental, tú necesitas reclutar a alguien y tú lo que haces es decir, mira, para esto necesito un sociólogo que tenga experiencia en consultoría de empresa y que haya hecho lo posible algún curso de psicología, qué sé yo. Tú defines un perfil. Y una vez que has definido el perfil, lo pones en el diario y dices que venga toda la gente que considere que tiene esas características y se presenta a este concurso. Una vez que se presenta toda esa gente, se decide cuál parece mejor, ¿no es cierto? Se una entrevista, qué sé yo, y se elige uno de ellos. En el modelo japonés es una cosa muy distinta. Los japoneses no hacen este perfil de cargo, sino que sencillamente van a una muy buena universidad y sacan a uno de los mejores egresados. ¿No? Lo contratan, y lo contratan de por vida ya. En el mismo momento que el tipo sale, le dice, mire, usted va a trabajar aquí en la Toyota, ¿le gustaría? Sí, bueno, le aseguramos que aquí usted va a ir ascendiendo de acuerdo a sus capacidades, va a ir ascendiendo. Eventualmente puede llegar a ser gerente general de esta empresa, pero eso va a ocurrir con los años, y mientras tanto usted va a ir permanentemente asumiendo cada vez mayores cargos de acuerdo a sus propias capacidades. Si de pronto usted se pasma, si de pronto usted ya no puede seguir más arriba, no se preocupe, no lo vamos a echar, lo vamos a dejar en ese nivel. O sea, no vamos a exigirle que tenga que mejorar, sino, si es que llega el caso en que usted ya no puede mejorar, bueno, se va a quedar en el nivel al cual usted alcanzó a llegar. Pero no lo vamos a echar y por lo tanto usted va a estar asegurado aquí con nosotros. Y entonces, ese es un modelo paternalista, o sea, tal como en el fondo, ¿no es cierto? A la persona en el fondo, al inquilino, se lo contrataba, pero al contratarlo le daban casa, y el tipo se instalaba a vivir ahí con su familia, y en la casa tenía de todo, y tenía un huerto para él, un trozo de tierra para que él hiciera un huerto para él y su familia, tenía talaje para los animales, etcétera. O sea, le repartían pan en algunas partes, las famosas galletas. A veces, si el fondo era grande, instalaban una escuela ahí o una iglesia para que le hiciera misa el cura. Si no era tan grande, bueno, los mandaban en un coloso, ¿no es cierto? A los que quisieran ir a misa o que quisieran ir al colegio, los mandaban en el coloso a hacer su estudio. Y entonces, también, ahí había una relación en que se suponía que el inquilino se quedaba para siempre ahí, y cuando se muriera, probablemente alguno de sus hijos iba a seguir ahí en esa misma casa y trabajando para el que fuera patrón en ese momento. Entonces, había una relación de por vida. Y lo típico del paternalismo es, yo te ofrezco, dice el padre, el patrón, yo te ofrezco protección. Y te exijo a cambio lealtad. Sí, tú eres leal a mí y yo soy tu padre. De ahí viene el paternalismo. Yo te protejo, no te va a pasar nada, mientras tú sigas siendo leal conmigo. Bueno, ese modelo en Japón resultó estupendamente bien, y ellos lo que hicieron fue hacer un modelo que es paternalista, o sea, aprovechando para que ir en contra de la cultura. Nosotros no lo hemos hecho en Chile, por eso que en Chile es una premisa indecidida. Se podría haber decidido incorporarlo, no se ha decidido. Pero el hecho de que no se haya decidido no significa que no haya paternalismo, sino que hay igual. Y entonces de pronto tú encuentras que el paternalismo en Chile lucha y se contrapone y está permanentemente chocando con el modelo que es un modelo no paternalista. Entonces de pronto, por ejemplo, te dice a ti, mira, tú vas a ascender aquí por mérito, por esto y esto otro. Y en realidad de pronto tú te das cuenta que ascienden los que son más amigos, los que son más leales al jefe. ¿Te fijas? Tú encuentras que hay algunos jefes que son sumamente paternalistas y que tratan a sus empleados como sus hijos. Paternalista no significa amoroso, no son padres amorosos, son padres muy duros y muy exigentes, pero son padres. O sea, el típico que tú tienes que haber escuchado más de alguna vez, ¿no es cierto?, que te dice, mira, esto no te metas ahí porque este es el feudo de González.
Exacto. ¿Y qué es lo que es el feudo de González? El feudo de González es la gerencia de, por decirte algo, de comercialización. O sea, Y eso, ahí hay un señor González, que es el gerente de esa zona, y que lo que va a hacer es a tener a su gente muy controlada, muy exigida, pero nadie puede jamás, ni siquiera el gerente general, puede jamás llamarle la atención a uno de sus empleados. Porque eso, el tipo salta como una araña y dice, no se metan con mi gente. es que eso, de hecho, tú en el libro de gestión organizacional que tengo acá, tú haces la comparación culturalmente del modelo occidental, japonés y latinoamericano. Y cuando yo lo leí, el modelo japonés y Claro, latinoamericano es muy parecido, sin embargo, la orientación básica es distinta, la orientación básica organizacional, porque el modelo japonés es grupal y el latinoamericano es individualista. Y ahí me aparece algo claro, que claro. como yo como consultor en temas de gestión, y la parte que hago de sistemas de gestión de norma ISO, se supone que un sistema de gestión es un conjunto de procesos que interactúa para un propósito, ¿cierto? Pero ahí aparece el efecto silo, o rancho, o fundo, donde cada área Claro, tiene que ver consigo misma y trabaja para sí, y de hecho el concepto de claro, proveedor y cliente interno con suerte aparece, sino que el cliente, y a mí me gusta plantearlo así, el cliente principal es don Héctor, que es como el gerente del área o el claro, gerente general. Y eso es como la exacto. antítesis, pero ahí, por ejemplo, yo como Cristian, ¿cómo soy consciente o no de la cultura donde estoy? O como diría mi mamá, vivo como los pajaritos. Porque en el libro tú también planteas que las personas incluso no somos ni conscientes de la propia cultura y colocas el ejemplo de que no nos damos cuenta de cómo hablamos los chilenos mientras viene un argentino y nos imita. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo Claro, vivimos claro, el...? claro. No, lo que pasa es que por eso que te decía yo que esto es un poco más amplio que hablar de simples valores y Sí, eso me normas. estoy dando cuenta, sí. ¿Ah? Son premisas, son cosas que a veces tú ni siquiera consideras. ¿Ah? Eh, tú no te das cuenta porque te parecen absolutamente naturales, y al ser naturales se hacen transparentes. ¿Ah? Transparentes, o Ahí sea, está el tú ya no punto. las ves. Tú ya no los ves, o sea, es como los anteojos. Porque los anteojos, tú lo primero que haces cuando ves a una persona con anteojos es saber si usa o no anteojos. Porque lo primero que ves cuando te enfrentas a Sí, alguien es esta persona usa anteojos. Bueno, pero el que lo está usando es inconsciente de ello. Él sabe que usa anteojos, se los pone en la mañana, pero muchas veces pasa, a mí me pasa, porque, oye, ¿dónde están los anteojos? Porque tengo que salir. Y los tengo puestos. o sea, yo, Así, así de hecho, de, así de visible se hace, así de transparente. ¿Ya? y eso, Y y si así hacemos opera la cultura, que de pronto tú no te das cuenta que estás actuando de acuerdo a un modelo cultural, te parece que las cosas son así, y no es así. O sea, por ejemplo, para que tú veas, nosotros en nuestras comidas, tenemos comidas que son tan habituales que nos parece natural que son deliciosas. Comemos marisco, comemos empanadas, comemos... Y de pronto cuando alguien, un extranjero, nos dice que no le gusta algo de lo nuestro, quedamos muy sorprendidos e incluso un poquito molestos. sí, Porque ellos están, o sea, uno está acostumbrado a que, por ejemplo, los mariscos se comen. Y lo has comido en tu casa, lo has comido en casa de tus amigos, desde siempre. Entonces, que de repente alguien llegue y te diga, ¡ah, qué asco eso! Entonces, ¿cómo va a ser asqueroso? Si esto es una cosa maravillosa. ¿Eh? ¿Ah? Entonces, no puedes entender que desde otra perspectiva eso puede ser mal visto. Por ejemplo, los caracoles de tierra. Nosotros no comemos caracoles de tierra. Hay otros pueblos que sí lo hacen. sí, Y entonces, para ellos, bueno, comerse un caracol es una cosa maravillosa y no tiene nada de asqueroso. A nosotros, yo he comido, pero tienes que hacer una pequeña esfuerzo, digamos, y decir, ya, voy a probar esto porque sé que se comen, ¿ah? Aunque yo jamás lo haya comido y aunque jamás se me ocurriera, aunque tuviera hambre, hacerme una sopita de caracoles. ¿No? entonces, si hago la analogía de los Eso es la lentes, cultura. yo no soy consciente de que uso lente, incluso ahora que me lo saco porque empiezo a mirar distinto. O sea, cuando me saco el lente, empiezo a mirar distinto, soy consciente de los lentes. Por Claro, lo tanto, me cambio de claro. cultura o voy a otra cultura y me empiezo a ser consciente de la mía, más o menos. Ahí empieza, más o menos, un poco. Tú siempre, en primer lugar, o sea,
te empiezas a dar cuenta que las cosas que tú haces habitualmente son una forma válida de hacer las cosas, Sí, pero no la única. No ese la es el única. punto. ¿Ah? Ahí te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, tú dices, mire, yo jamás se me habría ocurrido comer caracoles. Yo veo que sí, que se pueden comer ya, de acuerdo, y los pruebo, y no son tan malos, ¿ya? Pero de ahí a que yo los transforme en mi plato favorito, hay un paso muy largo. Hay un paso muy largo. Es decir, aunque tú aceptes que algo que tú no considerabas comestible, sí lo es, e incluso puedas llegar incluso a que te gusten, es muy difícil que lo transformes en tu plato favorito y que digas que eso es mejor que un plato típico que tú comías en tu casa. ¿Ya? Es muy difícil. Siempre se tiende a ver como la mejor elección posible. O sea, ya. O sea, al principio tú dices, esta es la única elección, no es elección. O sea, estas cosas se comen y estas cosas no se comen. ¿Ah? No hay elección aquí. De pronto te empiezan a mostrar que algunas cosas que tú dices que no se comen, sí se pueden comer. Ya, acepta, pero sigue siendo mejor la comida que yo escogí. O sea, mi elección es mejor. ¿Y eso cómo se asocia, Pero Darío? sí, Perdón, dale. pero déjame terminar con la cosa de las premisas indecidibles e Por favor. indecididas. La indecidida, entonces, es una que se podría haber decidido, pero que no se decidió. Los japoneses decidieron incorporar el paternalismo, y les ha ido estupendamente bien. Nosotros no. Salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el Banco BCI en Chile tiene ¿Ya? una cultura paternalista, neopaternalista. Yo hablé con don Juan Enrique Yarur, presidente del banco, y le pregunté cómo es esto. Y me dijo, mire, nosotros somos una familia que lleva largo tiempo en Chile y nosotros siempre fuimos paternalistas. Las empresas, las primeras empresas que se formaron aquí en Chile, las empresas textiles, la empresa Yarur, era una empresa que funcionaba casi como una gran hacienda. Tenía una población para sus empleados, que hoy día todavía existe, es un barrio. ¿Ah? El barrio de Yarur, te fijas, hay una zona donde hay casas que la empresa construyó para sus trabajadores. Y por supuesto, mantenía con ellos una relación muy parecida a la que se mantenía en la hacienda. Entonces, hoy día, me dijo este señor, bueno, hoy día nosotros hemos modernizado eso, por supuesto, ya no seguimos con el viejo paternalismo propio de mi abuelo, de mi padre. ¿Ah? Estamos con un paternalismo mucho más moderno, pero que nos ha hecho tener mucho éxito. Fíjate que en el Best Place to Work, no sé, Best Place o Great Place to Work, no sé cuál es mejor, pero bueno. Great Place to Work. Great, ¿no? Great. Great. Bueno, en el Great Place to Work, habitualmente sale el BCI dentro de las mejores empresas, las empresas mejor evaluadas. Fíjate que disminuyó la jornada laboral antes que fuera ley. Es el mejor lugar para trabajar para mujeres, o sea, porque tiene una gran flexibilidad horaria para ellas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de medidas que son muy, muy sorprendentes, pero que se desprenden de una mirada paternalista, moderna. No el paternalismo antiguo, ese que te decía del fondo, Claro, sino que moderno. el latifundio no. ¿Ah? Claro. O sea, realmente, se puede decidir, ¿te fijas? Pero en la mayoría de las empresas chilenas no se ha decidido. Entonces, es una premisa indecidida. También hay otras premisas que son indecidibles, que no se puede decidir. Por ejemplo, todo lo que te justifica el ausentismo. Ya, a ver. ¿Te fijas? Tú sabes que en todas las empresas hay una cuota normal de ausentismo. Sí, exacto. Bueno, a veces es muy alta, otras veces es muy baja. Entonces, el ausentismo en sí no es cultural. Lo que sí es cultural es la explicación que justifica ese ausentismo. ¿Ya? Entonces, en algunas partes el ausentismo es absolutamente aceptado por los trabajadores, valorado. Le dicen, mira, en esta empresa nos explotan, nadie nos considera, nadie nos acepta, no podemos enfermarnos, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, uno está reventado siempre. Entonces, de vez en cuando uno tiene derecho a tomarse unos días, te fijas, y a tirar una licencia. Descansar, porque aquí no. Claro, a tirar una licencia. ¿Bien? Entonces, es una premisa indecidible. No se puede decir ni aumentarlo ni disminuirlo. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, tú eres
jefe de un proyecto te dice, mira, en esta empresa, por favor, vamos a hacer un proyecto que va a considerar tanta gente, que se planifica, haz todos los estudios, hazte más o menos el diseño de cómo tendría que ser esta futura sección de la empresa. Bueno, tú en tu toma de decisiones vas a tener que considerar que aquí tenemos una tasa de ausentismo del X%. Considerar no significa actuar de acuerdo a ella. No, significa considerar. O sea, decir, mira, resulta que aquí hay una tasa de ausentismo del 3% o del 5%. Bueno, dado que eso es así, yo tengo que ver qué voy a hacer para evitar que eso me afecte en mi proyecto futuro. O cómo voy a tener un respaldo en caso que eso ocurra. Entonces tú haces tu proyecto y de pronto cuando lo quieres echar a andar te encuentras con que te falta el 5% de la gente. Y tú ya sabías que eso iba a pasar. Por lo tanto, tú ya sabes qué hacer. Mira, voy a sacar gente de acá, voy a hacer esto y todo, ya está todo solucionado. No tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque lo tomaste como premisa de tu toma de decisiones. No puede ser, no puede ser que tú, claro. No puede ser que tú llegues, te digan, mira, tú, ya, prepárate este proyecto, preparas tu proyecto y ya lo vas a echar a andar y te falta el 5% y tú digas, ¿qué voy a hacer ahora? No puede ser, te digo, o sea, tú tendrías que haberlo considerado. Es una premisa de tu toma de decisiones. Te fijas, no te puede pillar por sorpresa algo que tú podrías haber anticipado. Por lo tanto, para entender la cultura debiéramos entender o conocer nuestras premisas básicas. Claro, pero las premisas, como te digo, las que no son decididas. Las que no son decididas, exactamente. Sí. Porque las que son decididas no son ningún problema. Las que son decididas, tú vuelves a decidir una cosa distinta y se acabó. A nadie le importa. Eso es facultad de la persona que decidió. Se decidió, como te digo, mira, vamos a aumentar las exportaciones, de repente hay una crisis del dólar y tú dices, no vamos a exportar. Y no pasa nada. Son decisiones que tú tomas sobre la marcha, no te afectan mucho. Pero estas otras decisiones, estas otras premisas que son indecididas, tú no sabes qué hacer con ellas. No sabes qué. ¿Por qué? Porque están en la cultura. Por lo tanto, son parte de lo que son las premisas básicas de las cuales yo empiezo a construir mis decisiones. No decido sobre ellas, simplemente sobre eso las tomo como no sé si el mejor concepto, Darío, aquí tú me corriges, como el dato de entrada para empezar a construir mis decisiones. Claro. Exacto. Eso es. No significa que tengas que necesariamente respetarla, o sea, seguir las instrucciones que están. No. Tú tienes que tomar la decisión. Pero la decisión uno siempre toma consideración. O sea, por ejemplo, tú decides salir a la playa. Y de pronto mira y está lloviendo. Entonces tú en ese momento tú dices, pero está lloviendo, pero tú dices, a lo mejor no está lloviendo allá, o igual es rico un día de playa, y puedes decir, a pesar de la lluvia, puedes decidir ir a la playa igual, como había decir, o decir, no, sabes que esto va a ser una lata, mejor no vamos. Eso es tomar una cosa como premisa, no, es considerarla, hacer una evaluación en que se considere ese factor, y de modo que al final tú puedas llegar allá y está lloviendo y tú dices, bueno, no importa, yo decidí que nos íbamos a sentar en un café y miramos la lluvia, es rico, igual, en la playa. Y no puedes decir, está lloviendo. Si tú sabías que estaba empezando a llover, era probable que lloviera. O sea, no te puedes sorprender. Tú dices, mira, tengo que haberlo pensado, te fijas, tengo que haberlo considerado. Sea para decir, mira, me quedo en Santiago, o sea para decir, mira, voy y me arriesgo, y si en caso que esto pase, me tomo un café, miro cómo llueve y después me vuelvo. ¿Sí? Entonces eso me lleva a que, claro, es la definición cuando hablamos de que las organizaciones son sistemas, aquí quizás vamos a hablar otra vez en difícil, pero para ir abriendo el camino, son sistemas autopoyéticos de decisiones. ¿Cómo puede relacionarse, o sea, la clave entonces, y quizás no entrar en el ámbito de la teoría sociológica, ¿cierto?, de la acción o la acción comunicativa, de Habermas y la pelea, la lucha con Luhmann y esas cosas, que quizás no es al caso analizar, pero las organizaciones son sistemas autopoyéticos de decisiones. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Por qué se define así en el ámbito de tu desarrollo, ¿cierto?, de pensamiento?
el modelo, un sistema de esa manera. Claro. A ver, tú sabes, Luhmann tomó el concepto de autopoiesis de Maturana. Exacto. Maturana no está de acuerdo con él. O sea, No, no, no quiero que vaya a escuchar esto y diga no, él no está de acuerdo con eso. Sí, varias veces lo se ha protegido de eso. No, claro, Varias sí, veces. él tiene sus razones para apuntar a eso. Pero Luhmann sí lo incorporó a su teoría sociológica y entonces definió por primera vez en la historia de la sociología, definió a la sociedad y a los sistemas sociales como sistemas no de acción. O sea, es el primero que saca la acción Sí, del centro del estudio social. ¿Ah? Max Weber, por ejemplo, era una teoría de la acción. Y la teoría de Parsons es un paradigma general de la acción, así se llama, sistema general de la acción. ¿Ah? Eso es lo que hace Parsons. O sea, siempre se habló, hasta Luhmann, de teoría de la acción. Habermas también lo hace. Él dice teoría de la acción y le agrega un apellido, comunicativa. Comunicativa, exactamente. ¿Ah? Pero es acción. ¿Ah? Luhmann no. Luhmann dice teoría de la comunicación. Sencillamente. ¿Y por qué la comunicación? Porque él dice la comunicación es un fenómeno intrínsecamente social. La acción no es intrínsecamente social. Yo me levanto y apago la luz. Eso es una acción. Pero no tiene nada que ver con lo social. O sea, la apagué porque me estaba molestando la luz o porque tenía sueño y me quería acostar. O sea, no tiene nada que ver con lo social. O sea, por eso es que algunos le ponen apellido de la acción social o de la acción comunicativa para darle un carácter, para que se sepa, mira, estamos hablando de acciones, de cierto tipo de acciones, aquellas que tienen como referente a otro ser humano. ¿Ya? Tiene que poner el apellido. En cambio, Luhmann dice no. La comunicación es intrínsecamente social. No hay comunicación en la soledad. O sea, lo que me hace no ser existe, social... No existe comunicación consigo mismo. ¿Te fijas? Si esa gente que dice yo estoy comunicándome conmigo mismo, no se están comunicando, están pensando en voz alta si quieren. Puede ser una reflexión, claro. Están pensando. Exacto. Ya, están pensando. Como una forma metafórica, tú puedes decir, claro, yo converso conmigo mismo, discuto conmigo mismo, me reto, me castigo cuando siento que he hecho una estupidez, me digo que soy idiota. Todas esas cosas que uno hace. Pero eso no es conversar con uno. Eso es pensar, que puede ser en voz alta o puede ser en silencio, pero es pensar. En la comunicación tú necesitas que haya otro. Y ese otro puede entenderte o no entenderte. Uh-huh. Puede aceptar lo que tú le propones o no aceptarlo. Sí. Y lo interesante de la comunicación es que Luhmann dice que la comunicación es improbable. Es decir, no es seguro que nos comuniquemos. Si no fuera así, no existirían clases de periodismo, por ejemplo. No existirían facultades de comunicación. La comunicación no sería un tema de estudio, sino una cosa como obvio, o sea, es lo que pasa. ¿No? Pero, dado que la comunicación es altamente improbable, tenemos que hacer todo lo posible para que no solamente sea probable, sino que además sea efectiva. Entonces nos esforzamos por tener buenas comunicaciones, porque sabemos que no es fácil, no es llegar y pasar, y decir algo al pasar y el otro entendió, y no solamente entendió, sino que además consideró que era estupenda la propuesta, y por lo tanto hace lo que tú le dices. No es así. Hay 3 improbabilidades que Luhmann menciona. La primera es la improbabilidad que el otro entienda. Claro, porque no es seguro. Porque entender no significa solamente entender las palabras. Cuando tú dominas el mismo lenguaje que la otra persona, es más probable que la persona te entienda, pero sigue siendo improbable. ¿Por qué? Porque a veces no tiene que ver tanto con comprender las palabras, sino comprender qué fue lo que te quisieron decir. Por ejemplo, tu jefe te dice, estás trabajando bien, ¿eh? Yo puedo entender que sí, o puedo entender que es un sarcasmo. Y tú quedas con la duda, tú dices, ¿qué me dijo este tipo?
¿Qué me Claro, quiso decir? O sea, ¿es un ¿tengo que tomar sarcasmo eso como un halago o es o un tengo que sarcasmo? tomarlo como un sarcasmo o como una Exactamente, amenaza? ¿Te fijas? exacto. ¿Ah? ¿Qué me quiso decir? Eso es lo importante, por eso que es improbable que lo entienda, ¿te fijas? Porque puede haber no solamente las palabras, de repente se te va una palabra, pero cuando se te va una palabra, por ejemplo, tú de pronto dices autopoiesi, y la otra persona dice, bueno, ¿qué es eso? Y tú le explicas, eso no es problema. O sea, cuando no te entiende una palabra, es fácil de solucionar ese problema. Cuando tú no entiendes el sentido de lo que te quieren decir, es mucho más difícil. Es Mm. mucho más difícil. Le pregunta a tu jefe, si es que te atreves, ¿qué me quiso decir, señor? ¿Ah? Si es que te atreves. ¿Ah? Y capaz que el tipo te diga, no, te digo que está trabajando bien, ¿no? Y te quedas con Claro. la misma duda, o sea, que quedas siempre con la sensación de que ahí hubo algo que no entendiste bien. Entonces, esa es la primera improbabilidad. La segunda improbabilidad es llegar más allá de los presentes, que es una improbabilidad cada vez más importante porque la sociedad cada vez es más amplia, más grande. Más Y compleja, que podríamos decir. todo el desarrollo de la sociedad, todo el desarrollo, desde los primeros años hasta hoy día, lo único que se ha buscado, no lo único, por supuesto, pero una de las cosas más importantes que se ha buscado es medios para superar esta segunda improbabilidad. La escritura, la Ujú. imprenta, la radio, la televisión, el telégrafo, todo ahora las nuevas tecnologías de la información, este mismo Zoom, son inventos tecnológicos que se han ido diseñando para vencer la segunda improbabilidad. Llegar al que no está contigo. ¿Te fijas? Para que veas Ah, lo importante que es esta segunda improbabilidad. Porque no es exactamente. probable. Yo no estoy al lado de la persona con la cual quiero hablar y ¿qué hago? Entonces uno empieza a pensar, bueno, le mando un mail, pero a lo mejor esta persona no mira su mail. ¿Te fijas? Entonces, bueno, lo hago por Zoom, pero es que a lo mejor no sé, pongo un aviso en el diario, pero es que no corresponde porque es una persona a la que quiero hablar, no con todo un público. Y así, tienes que empezar a ver de qué forma llegas a las personas que tú quieres llegar. Esa es la segunda improbabilidad. Y la tercera, que nadie la considera, sí, incluso la gente que se da cuenta que la comunicación es improbable, muchas veces te dice tonterías como, mira, hablando se entiende la gente. O sea, cuando tú dices, mira, tengo problemas porque no he conseguido llegar a un acuerdo con esta persona. Habla con él, habla, si Claro, hablando se entiende la gente. en ¿No? la vida cotidiana se dice Entonces, mucho eso. te dice al menudo eso. Y eso es falso, porque significa que el único problema, la única probabilidad real es que el otro te entienda. La primera. La tercera improbabilidad es que el otro acepte lo que le estás proponiendo, que es improbable. ¿Ah? Exactamente Y, improbable, exacto. y es improbable porque ¿por qué lo va a hacer? ¿Te fijas? Cada vez que tú le estás diciendo a alguien, por ejemplo, vamos a tomar un café, tú lo que le estás diciendo en realidad a esa persona es, mira, yo no sé qué es lo que piensas hacer en este momento. Me imagino que tienes alternativas y me Ujú. imagino que una de esas alternativas es ir a tomarte un café conmigo. Y yo quiero que tú escojas esa y dejes todas las demás en suspenso para más adelante. Eso es decirle una cosa tan simple como vamos a tomar un café. Entonces, ¿por Exacto. qué te aceptar que el otro tipo puede tener otras cosas que hacer? A lo mejor no tiene interés ni se ha tomado un café contigo, o sí tiene interés pero está tapado a pega, o tiene unas urgencias brutales, o le cae mal el café, qué sé yo. Hay un montón de cosas que tú no estás considerando y que te parece obvio que si tú le dices vamos a tomar un café, la persona se va a levantar de su escritorio feliz y va a partir contigo a tomarse el café. No es tan probable, no es tan seguro. ¿No? Y te pongo un ejemplo bien tonto y bien cotidiano. No, pero Pero, claro, sí, pero para entenderlo, sí. pero la otra cosa, fíjate, la otra cosa importante ahí es que no solamente la no comprensión hace que la gente no acepte, sino que mientras más comprendo, más probabilidades hay de que yo rechace la comunicación. O sea, esto de que hablando se entiende la gente es una mentira, pero enorme. Te pongo un ejemplo muy simple, pero muy simple, que yo siempre pongo un ejemplo muy simple para explicar estas cosas porque Esa es la idea. parecen ser tremendamente abstractas,
pero cuando tú lo explicas de manera muy simple, te llega. Y es lo siguiente, imagínate que yo te diga, mira, ¿qué te parece si este sábado hacemos algo súper entretenido? La probabilidad que tú digas, sí, podría ser, es alta, porque sí, algo entretenido. ¿Ya? Y entonces cuando yo veo que tú estás demostrando cierta aceptación, todavía no me has dicho, sí, fantástico. ¿Sí? Sí, claro, sí, podría ser. Es una cosa como medio condicional. Entonces yo te digo, ya, dado que estamos de acuerdo, entonces yo te paso a buscar el sábado a las 3 de la mañana a tu casa, ¿ah? Y te voy a pasar a buscar en una van, y entonces lleva ropa muy abrigada y lleva botas de montaña, porque vamos a escalar el Cerro del Plomo. Entonces, si te vas a buscar a las 3, yo calculo que vamos a ver a las 4 de la mañana vamos a estar al pie del Cerro del Plomo. Entonces vamos a escalar y vamos a escalar con mucho rato, como a las 9 vamos a estar llegando a la cumbre, y tú no sabes la belleza de esa vista. Entonces después que hayamos visto y hayamos sacado fotos y lo hayamos pasado bien, un rato, descansado, bajamos. Ahora la bajada es más difícil todavía, así que hay que tener cuidado porque ahí es cuando más accidentes se producen, pero vamos a llegar de vuelta aquí a Santiago como eso en, no sé, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y va a haber sido un día inolvidable. Y ahí te digo, ahora que sabes qué te estoy proponiendo, ¿ah? No sé si lo Uno empieza a aceptaría. decir, oye, claro, en realidad no era lo que pensaba por entretenido, ¿te fijas? ¿Ah? Yo cuando me dijeron No, pues yo entretenido pensé pensé que en un íbamos a juntar a asadito. tomar un asado, una cerveza y hablar del Exacto, humano y lo divino. exacto, eso es lo que uno piensa. Entonces, mientras más se entiende qué te están proponiendo, más problemas descubres para aceptar esa invitación. ¿Te fijas? Eso pasa en todas partes. O sea, tú lo ves cuando se produce un diálogo entre los políticos, que de pronto parecen estar todos de acuerdo, ¿ah? Partidos de oposición y de gobierno, y de pronto cuando empiezan las negociaciones ya más finas, empiezan a surgir los desacuerdos. Entonces dice, ¿pero qué pasó? Lo que pasó es que habían llegado a un acuerdo amplio, y cuando es amplio es muy difícil estar en desacuerdo. O sea, todos queremos lo mejor para el país. Sí, Sí, todos todos queremos lo todo mejor. queremos. Todos estamos todos de acuerdo. Ya, veamos. Entonces, para mí lo mejor para el país es tal cosa. Ah, no, es que eso es peor para el país. Y ahí empieza la discusión. Entonces, mientras más nos entendemos, más difícil es que estemos de acuerdo. Entonces, son 3 improbabilidades, no una solamente. Y bueno, y eso hace tan potente la teoría de la humanidad. Porque tú recién me preguntabas por Habermas. Bueno, lo que pasa con Habermas es que él tiene una teoría que es racionalista. Es muy racionalista. Al ser muy racionalista, deja de ser realista. Y tiene el problema de que rara vez se cumple. ¿Te fijas? La teoría de acción comunicativa, ¿qué dice en el fondo? Mira, hay 2 hablantes que son lingüísticamente competentes, o sea, 2 personas que dominan el lenguaje, pueden hablar, por lo tanto, y entonces el que habla, uno de ellos, propone algo, y en esa propuesta él se compromete que lo que está diciendo es verdad, es verdadero, Exactamente, sí. La que veracidad él está haciendo verazmente o sinceramente, él cree en lo que está diciendo, y que todo está dentro de la normalidad, de las normas, de la rectitud, es algo recto lo que él está diciendo. Exactamente. Y esas tres cosas pueden ser sometidas a evaluación por la otra parte. O sea, de repente le dice, oye, pero esta cuestión no es verdad. Yo he leído que hay investigaciones científicas que demuestran que eso no es verdad. En primer lugar. Y el tipo tiene que aceptar eso o veamos, yo he leído tal cosa y vamos a la fuente y veamos cuál es la verdad respecto a esto. En primer lugar. En segundo lugar, que el tipo sea veraz. Ahí es mucho más difícil de comprobar porque yo te puedo decir algo que es verdadero de manera absolutamente insincera. O sea, yo puedo ser no veraz diciéndote una verdad. ¿Cómo puedo hacerlo? Cuando te engaño. Te cuento algo que es absolutamente verdadero e indesmentible, pero
mi objetivo no es eso, sino que dado que tú y yo estamos de acuerdo con que eso es así, bueno, entonces tú deberías aceptar esta otra cosa que es ahí el gol que te meto de media cancha. ¿Sí? Exacto. ¿Qué ocurre? Te digo, eso ocurre. O sea, Sí. yo puedo decir algo que es verdadero, indesmentiblemente verdadero, pero no ser veraz en mi uso de eso, no ser sincero. Bueno, y en tercer lugar, la rectitud. Que esto está de acuerdo a una normativa que todos aceptamos y que una Exacto, con normas normatividad consensuadas. del, del bien operar, del bien común, de la buena convivencia. Bueno, eso ocurre muy pocas veces. Y entonces, como ocurre muy pocas veces, por eso la teoría de Habermas puede ser crítica. Porque que tú le digas a Habermas que eso no ocurre, él te dice, bueno, por eso critico a la sociedad. Porque no ocurre lo que debería ocurrir. ¿Me fijas? Entonces es muy fácil tener una teoría crítica cuando yo tengo una opinión a priori de cómo deben ser las cosas. Cuando las cosas no son como yo digo que deben ser, digo, bueno, por eso critico a la sociedad. Por eso es mal, porque la gente no actúa de esta forma. Y entonces él define, te fija, también la acción estratégica, que es no comunicativa. En la comunicativa lo que se busca es el entendimiento, o sea, lo que yo quiero es que tú entiendas y que yo entienda. ¿Ah? Y en el fondo, en una discusión típica de la acción comunicativa, tú y yo hacemos esta conversación bajo estos supuestos, lo que yo digo es verdadero, es veraz y es recto. Lo que tú me respondes también cumple con estas tres condiciones. Y entonces, al final, vamos a tener que llegar a un consenso. Y hay una frase muy bonita de Habermas que dice, por la, ¿cómo se llama? Por la coacción no coactiva del mejor argumento. Coacción no coactiva del mejor argumento. ¿Ah? Mira qué bonito. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos hablando sobre algo, estamos en desacuerdo. ¿Sí? Y de repente tú o yo decimos un mejor argumento, un argumento que ninguno de los dos había pensado o que uno había pensado y el otro no lo había tenido presente. Aparece este mejor argumento y los dos tenemos que decir, mira, perdón, tienes toda la razón, no lo había visto desde esa perspectiva, porque me siento obligado, porque si no lo hiciera sería irracional. Y nada hay peor que a alguien le digan, tú eres irracional. Sí, es como casi una Tú estás discutiendo, entonces sería irracional, por lo tanto, sí, qué sé yo, tú me convenciste que lo que tú estabas diciendo era veraz, verdadero y recto, y yo no tengo algo equivalente a eso para contradecirte. Bueno, tenías razón, viejo, tenías razón, cedo porque hay una coacción fuerte, muy fuerte, que es la racionalidad, pero no es coactiva, no es que tú me estés poniendo una pistola al pecho, tú me estás obligando, me obliga la racionalidad. Eso es la coacción, que es una coacción terrible, brutal, pero es la racionalidad, no es la coacción tuya, no es que tú me digas o aceptas esto o te mato, no es eso. ¿No? ¿Te fijas? Entonces, bueno, eso sería fantástico, pero en la práctica no ocurre. No. Y como no ocurre, entonces Habermas define también la acción que él llama estratégica. Y la acción estratégica es todas las acciones que realizamos todos nosotros, en la cual yo no busco tu entendimiento, sino que lo que yo busco es mi éxito. Entonces, por ejemplo, tú eres un vendedor de una tienda. Y yo voy a comprarte una Coca-Cola y me da lo mismo que tú seas una persona, un hombre, una mujer o incluso una máquina expendedora. Yo lo que quiero es tener una Coca-Cola. Entonces no hablo contigo. Si es que puedo evitarlo, no hablo, sino que yo tomo la Coca-Cola, la pongo en el mesón, ¿no es cierto?, donde está la cajera. La cajera la pasa, me muestra, yo leo lo que dice el valor, saco plata, la pago y no nos hemos dicho nada, a lo mejor muchas gracias, hasta luego, pero no más, no necesitamos hablar. Y con una máquina tampoco. ¿Te fijas? Pero a mí no me interesa que ella me entienda. O sea, por ejemplo, ¿para qué quiere usted la Coca-Cola? Claro, no hay un... ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? O sea, no quiero que ella me entienda. No tengo ningún interés que me entienda.
Ahora, Entonces, la acción estratégica es la acción habitual. Cuando tú contratas a un trabajador, tú lo que quieres es que ese trabajador haga algo para ti. Y estás dispuesto a pagarle. No estoy hablando de la explotación, no estoy hablando de... Tú estás dispuesto a pagarle todo lo que él vale y sí, todo lo que él quiere. Da lo mismo. Pero a ti te interesa que eso se haga. Y no te importa que esa persona sea esta o cualquier otra. Y tampoco te interesa que te entienda. O sea, te interesa que te entienda lo que tú quieres que él haga para que lo haga bien. Pero no tus motivos, tus razones por las cuales tú quieres hacer eso. Te fijas, tú le pides que construya una cosa cuadrada, te fijas, muy firme, y el tipo no sabe si es una bodega, si es una pieza de dormitorio, o si tú eres un gallo que va a secuestrar gente y la va a meter ahí, ese no tiene idea. ¿Ah? No tiene idea, y a ti no te interesa que le entienda. Tú lo que quieres es que le haga bien esa bodega. Pero ahí, Darío, entonces... Bueno, pero eso con Habermas. Pero es que ahí me aparece ahí me parece algo, y esa misma relación de yo voy, tomo, quiero comprar una Coca-Cola, entro a un mini market, la saco, ¿cierto? Me relaciono con la cajera, a lo más me dice va a pagar con débito o crédito, ¿cierto? Si es con una tarjeta. ¿Y eso qué sería para Luhmann? ¿Eso también es comunicación? ¿O eso no es comunicación? Eso también es comunicación. Es comunicación. Es comunicación. Y no tiene ningún apellido de comunicación. Ni estratégica, ni colaborativa. Ni comunicación comunicativa. No. Es comunicación. Es comunicación. Porque no es materia normativa y por lo tanto no hay una comunicación mejor que otra. Ok, ya. Toda comunicación es improbable. Toda comunicación es improbable. Y todas las comunicaciones pueden ser juzgadas críticamente, sea por los mismos hablantes o por otros observadores. Ah, bueno, en el mismo ejercicio yo puedo decir... Puede ser criticado, te ven a ti comprando droga. ¿Ya? Y alguien te ve y escucha cómo tranza, y esa persona puede decir, oye, está mal lo que está haciendo la persona, te puede denunciar a la policía, puede hacer cualquier cosa. O sea, no, el hecho de que tú tengas esa comunicación, que puede ser una comunicación bastante fluida, porque tú quieres comprar droga, el tipo está decidido a vendértela, el precio que tú vas a pagar es el que él considera necesario, o sea, no hay ningún conflicto. Pero alguien que te ve puede considerar que sí es un conflicto y te denuncia, te pueden meter hasta preso, ¿sí? Para que tú veas que el hecho de que haya una comunicación no significa que todos tengan que aceptarla, ni que sea recta, puede ser no recta, ni que sea leal o desleal. Por ejemplo, Don Juan. Don Juan, te fijas, habla el idioma del amor. Y con el idioma del amor, te fijas, ¿qué es lo que hace? Él seduce mujeres. Y cuando las ha seducido, las abandona. Porque a él no le interesa a la mujer, le interesa la seducción. Él está buscando, digamos, seducir mujeres. Entonces, cuando una vez que ya ha seducido a una, ya deja de ser importante y busca a otra. Y a ella, ¿en qué lenguaje le habla? El del amor. Y el del amor muy apasionado. O sea, él no le interesa para nada que ella lo entienda. Si ella llega a entender que la están seduciendo y que no quieren nada con ella después de haberla seducido, bueno, seguramente no va a aceptarte. Entonces don Juan no quiere que la niña se demuestre, o sea, sepa que la intención real es seducirla. Él no quiere. En cambio, Werther habla también del amor y muere de amor. Son dos comunicaciones sobre el amor que son distintas, ¿sí? Y las dos son comunicaciones.